No sé por qué acepté este trabajo. Quizás porque la paga era buena, o tal vez porque, después de tantos años en la carretera, me había acostumbrado a no hacer preguntas. Pero esa noche, mientras estacionaba mi camión frente a un almacén casi en ruinas, algo en el aire me hacía sentir incómodo. El encargado era un hombre mayor, de rostro curtido y ojos hundidos, que evitaban el contacto visual. Apenas me habló, pero su actitud era suficiente para ponerme en alerta. Cuando me señaló la carga, me quedé mirándola unos segundos más de lo normal. Una enorme caja cubierta con una lona negra y amarrada con cadenas. Era extraña, más por su tamaño y el descuido con el que había sido asegurada. «Ahí está», dijo el hombre, rompiendo el silencio con una voz áspera. «Llegarás al destino al amanecer, pero recuerda, no te detengas, pase lo que pase». Asentí, tratando de parecer despreocupado. No era la primera vez que alguien me daba instrucciones raras, pero había algo en su tono, en la manera en que apretaba la mandíbula, que me dejó intranquilo. No pregunté nada, claro. Eso es algo que aprendí hace tiempo. Menos sabes, menos problemas tienes. Subí a la cabina, encendí el motor y sentí el rugido familiar del camión. Miré por el espejo retrovisor. El encargado seguía ahí, parado frente al almacén, observándome mientras me alejaba. Sus ojos eran como agujeros oscuros, fijos en mí hasta que desapareció de mi vista. La carretera estaba completamente desierta, algo común en trabajos nocturnos. Las luces del camión iluminaban solo unos metros por delante, dejando el resto del camino en una penumbra espesa. A mi alrededor, el bosque parecía interminable, los árboles inclinándose hacia la carretera como si intentaran cubrirla por completo. Encendí la radio para distraerme, pero la estática fue lo único que obtuve. Maldije entre dientes y la apagué, dejando que el ronroneo del motor y el suave zumbido de las llantas contra el asfalto llenaran el silencio. Al cabo de un rato, traté de relajarme. La noche no era distinta a muchas otras que había pasado en la carretera. El trabajo siempre tenía su parte de misterio, y había aprendido a convivir con eso. Pero, por alguna razón, el recuerdo del rostro del encargado seguía clavado en mi mente. «No te detengas», había dicho. Me reí para mí mismo. ¿Qué podía pasar en una carretera vacía como esta? El reloj en el tablero marcaba las 11:45. Había recorrido apenas una parte del trayecto, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. De vez en cuando miraba el espejo retrovisor, como si esperara ver algo que no debería estar allí. Pero todo seguía igual. La caja cubierta, las cadenas sujetas y la oscuridad infinita tras de mí. Fue entonces cuando un leve golpe resonó desde la parte trasera del camión. Mi primera reacción fue ignorarlo. Probablemente era la carga moviéndose con los baches del camino. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte, como si alguien o algo estuviera tocando la caja. Agarré con fuerza el volante, mis nudillos se pusieron blancos, respiré profundo y traté de concentrarme en la carretera. No había manera de que algo estuviera mal. La carga estaba asegurada, ¿cierto? Seguí conduciendo, pero no pude evitar mirar nuevamente por el retrovisor, esperando, aunque no sabía qué. El golpe se repitió, más insistente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero apreté los dientes y me dije que eran solo los ruidos normales del viaje. Lo último que quería era que mi mente me jugara una mala pasada. Avancé unos kilómetros más, tratando de ignorar el malestar en mi pecho. Pero cada segundo que pasaba, la carretera parecía más oscura, y el aire dentro de la cabina más pesado. Solo es una noche más, pensé, aunque algo en el fondo de mi mente comenzaba a dudar de ello. Los golpes no se detuvieron. Cada vez que pensaba que habían cesado, otro ruido sacudía la tranquilidad de la cabina, como si algo estuviera vivo dentro de la caja. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Mi respiración se aceleró, y el volante, antes tan familiar, parecía extraño bajo mis manos sudorosas. Para calmarme, me repetí que debía ser la carga moviéndose por algún bache en el camino. Tal vez las cadenas no estaban tan ajustadas como deberían. Sí, tenía que ser eso. Pero al mirar el retrovisor, sentí que algo no encajaba. La lona negra parecía más floja, como si hubiera sido manipulada. No podía ser. No había nadie más en la carretera. El reloj marcaba la medianoche cuando algo nuevo sucedió.
Un escalofrío recorrió la cabina, y el aire se volvió gélido, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Encendí la calefacción, pero no sirvió de nada. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que no podía ignorar. Era un susurro. No podía distinguir las palabras, pero venían de atrás, mezclándose con los golpes. Apagué la radio, aunque no estaba encendida, como si eso pudiera ayudarme a escuchar mejor. «No te detengas», recordé de pronto, y un estremecimiento me recorrió. Mis ojos volaron al espejo retrovisor, buscando algo, cualquier cosa, pero no había nada más que la caja. Sin embargo, el susurro continuaba, bajo y persistente. Ya no era solo un ruido, era una presencia, algo que parecía reclamar mi atención. «Es mi imaginación, solo mi imaginación», me dije en voz alta, esperando que el sonido de mi propia voz ahuyentara el miedo. Pero el susurro no se detuvo. Se volvió más claro, más insistente, como si intentara formar palabras que no lograba entender. Mi mente comenzó a jugarme trucos. Cada sombra que veía entre los árboles parecía moverse. El bosque, que antes era solo un telón oscuro, ahora parecía vivo, observándome. El volante tembló en mis manos cuando sentí un nuevo golpe, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera desesperado por salir. Mi instinto me gritaba que parara, que bajara y revisara la carga, pero la advertencia del encargado retumbaba en mi cabeza. «Solo unos kilómetros más», pensé, mientras mi garganta se secaba. Pero cada segundo en esa carretera se sentía eterno. Los golpes se intensificaron, y el susurro. El susurro ahora parecía una risa, una burla que provenía directamente de la caja. Finalmente, algo cambió en mi interior. La necesidad de enfrentar lo que estaba sucediendo creció más que el miedo. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Aceleré, esperando que la velocidad ahogara los ruidos, pero solo los hacía más intensos. El bosque seguía oscuro, pero ahora parecía acercarse más, como si las sombras estuvieran vivas y quisieran devorarme. No sabía cuánto más podía soportar, pero algo me decía que, si seguía adelante, no había vuelta atrás. El motor del camión rugía como nunca, pero el ruido dentro de la caja lo superaba. Ya no eran simples golpes o susurros. Ahora eran gritos desgarradores que me helaban la sangre. La carretera parecía interminable, un túnel oscuro rodeado por árboles que parecían inclinarse hacia mí, como si el bosque mismo quisiera atraparme. Mis manos temblaban sobre el volante, y el sudor me resbalaba por la frente. El aire dentro de la cabina estaba tan pesado que apenas podía respirar. Sentía que algo invisible me apretaba el pecho. Intenté gritar para liberarme del terror que me consumía, pero ningún sonido salió de mi boca. De pronto, un golpe tan fuerte resonó en la caja que el camión se tambaleó. El retrovisor vibró, y por un instante, juré ver una sombra moverse detrás de la lona. Mis ojos se clavaron en la carretera, rogando que todo terminara, pero sabía que no sería tan fácil. Y entonces ocurrió. Algo golpeó la cabina, justo al lado de la puerta del conductor. Fue como si una mano enorme y helada hubiera dado un puñetazo. Volteé de golpe y vi, por el rabillo del ojo, una figura oscura adherida al cristal, mirándome con ojos que brillaban con una luz antinatural. «¡No puede ser real!», grité, pisando el acelerador a fondo. El motor rugió, pero la figura no desapareció. Sentí un frío helado entrar por la cabina, como si el cristal no fuera suficiente para detener aquello que me acechaba. Cerré los ojos por un segundo, esperando que al abrirlos todo hubiera desaparecido, pero al hacerlo, la figura ya no estaba allí. El alivio fue fugaz. Una risa baja y gutural llenó el aire, resonando dentro de mi cabeza como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las luces delanteras del camión comenzaron a parpadear, dejando la carretera sumida en una oscuridad total durante segundos que parecían eternos. De repente, las luces se apagaron por completo, y el camión se detuvo con un chirrido agudo. Todo quedó en silencio, salvo por el eco de mi respiración entrecortada. El motor no respondía, y cuando intenté girar la llave nuevamente, el camión permaneció muerto. No puedo quedarme aquí». Mi voz era apenas un susurro, rota por el miedo. En ese momento, la puerta de la cabina se abrió lentamente con un crujido insoportable, como si alguien o algo estuviera invitándome a bajar. Miré hacia el exterior,
pero solo vi oscuridad. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Una fuerza invisible tiró de mí, sacándome del asiento. Caí de rodillas en el frío asfalto. Las sombras del bosque comenzaron a moverse, formando figuras que rodearon el camión. Sus ojos brillaban en la oscuridad y susurros llenaron el aire, más fuertes y claros que nunca. Entonces lo entendí. No había escapatoria. Lo que estaba en la caja no quería quedarse allí. Quería algo más, y lo había encontrado en mí. Las sombras se abalanzaron, y lo último que sentí fue el frío. Un frío que parecía devorarme desde el interior. La oscuridad me envolvió, y el sonido final fue el de la caja abriéndose, liberando aquello que jamás debió haber sido transportado.